Y lo bonito es que nosotros también emitimos y recibimos en esa misma frecuencia si somos convergentes, si queremos, es decir, si queremos podemos emitir en esa misma frecuencia, ¿no? Bueno, esto que veis aquí es el diagrama de Polk. Polk fue un científico que en el año 1981 calculó cuál es el espectro de las frecuencias de la Tierra, es decir, la resonancia Schumann. Y curiosamente detectó que había distintos picos de frecuencia. En esa intensidad espectral, pues vio que las frecuencias, curiosamente, de la Tierra eran sutiles. Es decir, no estamos hablando de espectros electromagnéticos como los rayos gamma o los rayos X, o digamos, Goliath, ¿verdad? Sino detectó realmente que la resonancia Schumann era David. Es sutil, muy sutil. Tan sutil que son imperceptibles al oído. Fijaos que el oído humano, por encima de los 20 hercios, puede escuchar, pero por debajo de los 20 hercios no puede oír. Pues fijaos que hay el primer pico de la resonancia Schumann de la Tierra está en el contexto de los 3 hercios. Es increíble, ¿no? 3 hercios, qué sutil, qué bonito, ¿no? Eso casi ni se percibe. Luego el siguiente pico estaría en el entorno de los 20 hercios. Otro muy próximo a los 25 hercios, otro a los 30 hercios y luego otro que está en el entorno de los 45 hercios. Fijaos la gráfica, pues ahí se puede ver un poco, más o menos esa lógica, hasta que decae, ¿no? Y si os fijáis, en la otra columna vais viendo los tiempos en milisegundos, es decir, la intensidad espectral, o flujo de datos, de paquetes de datos que se transmiten por cada frecuencia. ¿Y qué pensáis? ¿Cuánto transmite la Tierra más datos al universo? ¿Cuando la frecuencia es más alta o cuando la frecuencia es más baja? Qué curioso, ¿no? En los 13 hercios es donde se alcanza el pico entre los 13 y los 20 hercios, el pico de máxima transmisión de datos de la Tierra. ¿Cuándo resolvemos más problemas los seres humanos? ¿Cuando estamos muy nerviosos y muy estresados, o cuando estamos relajados y estamos tranquilos y felices? Qué casualidad, ¿no? Bueno, pues resulta que a la izquierda lo que quiero que veáis es cómo se generan las decisiones. Esas decisiones las generamos nosotros a través de los mecanismos de las conexiones entre las neuronas, entre las dendritas. Pues ahí tenéis pues los axones, ¿no? Un poco pues los neurotransmisores. Y curiosamente, fijaos que somos un sistema wifi. O sea, fijaos que es que somos maravillosos. Inalámbrico. Tenemos transmisiones de paquetes de datos a nivel inalámbrico y también generamos esos picos de frecuencias, igual que la Tierra. Fijaos, estos son los picos que generamos en las transmisiones inalámbricas. Son sinapsis que pueden ser químicas o eléctricas, y hay otro tipo de sinapsis que aún no se conocen, que se están investigando ahora a través de biofotones y demás cosas, que bueno, estamos ahí, precisamente en el estudio de la resonancia Schumann, ¿no? Pero lo curioso es que el espectro de negociación de nuestras neuronas coincide con el diagrama de Polk. Qué curioso. Es decir, la Tierra negocia igual. Curioso. Entonces, cuando estamos en sintonía con la naturaleza, en sintonía con la Tierra, también nos encontramos mejor, ¿verdad? ¿No os ha pasado alguno que cuando estáis en la gran ciudad, salís de la gran ciudad y decís, uy, a medida que me voy aproximando al mar, cuando llego al mar, de repente me encuentro muy bien, es que parece que soy otro? Y cuando vuelvo luego el domingo a la gran ciudad y me empiezo a encontrar las luces esas por la autopista y el área metropolitana de la gran urbe, de repente me entra como una especie de no sé qué sé yo, que yo qué sé. Bien. ¿Pensáis que eso es una casualidad? No. ¿Sabéis por qué? Porque en el nivel del mar o en la montaña, en la naturaleza en general, las resonancias Schumann están presentes. Es decir, tenemos acceso al espectro completo del diagrama de Polk. Y nosotros nos conectamos con el diagrama de Polk. Cuando nos conectamos con ese diagrama de Polk,
nos sentimos muy bien, ¿vale? Entonces, de hecho, nuestras transacciones a nivel sináptico, a nivel químico, se coordinan, digamos, se ponen en la misma velocidad que el resto de los centros y, de alguna forma, a esto le llamamos el principio de coherencia o la convergencia. Bueno, hay distintos términos a nivel científico, pero el que manejamos sobre todo es coherencia y convergencia, que significa que todos nuestros centros gestores, tanto a nivel biofísico como a nivel emocional, como a nivel de regulación, como a nivel de electrocardiograma o electroencefalograma, oscilan en los mismos ritmos armónicos, digámoslo así. Aquí no me voy a extender más, simplemente es para explicaros esto un poco por encima, pero sí quiero que sepáis que hemos dado con la clave desde el punto de vista de nuestra actitud. Es decir, en el momento en que generamos esas emociones humanas, que no son la ira, ni el odio, ni el miedo, es decir, esas están en un espectro que veremos más alto, que efectivamente a veces las sentimos, pero en el momento en que nos inhiben y cambiamos de sentido y seguimos proyectando nuestras emociones buenas o positivas, o como las queráis llamar, estamos modificando nuestro ion de calcio. ¿Por qué? Pues porque el calcio se utiliza como un conductor de transferencia de paquetes de datos en la sinapsis. Entonces, cuando se modifica ese ion de calcio, actuamos como si fuera un superconductor y los datos van cada vez más rápido. Y ahí es donde nos viene lo que llamamos el proceso... ¡Uy, va! Vale, bueno, me he anticipado. El proceso de canalización. Fijaos qué palabra más bonita. Canalización. ¿Sabéis lo que es la canalización? Pues la acción, precisamente, de modificar el ion de calcio para generar, fijaos el litio, qué bonito, ¿no? La energía interior. Y curiosamente las neuronas sabemos que transaccionan con sodio y potasio, con intercambios de esas sustancias. Luego, parece como que quien definió el término, parece una broma, ¿no? Pero ya sabía todo esto. Y es la acción de modificar nuestro ion de calcio para intercambiar paquetes de datos a nivel consciente de forma convergente con nuestro contexto armónico. Pues ese es el misterio de nuestra conexión con el diagrama de Polk y con la resonancia Schumann, ¿no? Aquí lo que tenéis es un poco cómo se genera ese proceso, cómo cambia la ralentización en función de si está o no activado el ion de calcio, y los picos de frecuencia que son más abruptos o más armónicos en los casos en los que estamos más tranquilos, más relajados, más serenos, más conectados con nuestra realidad. Y fijaos a la izquierda, en esos diagramas, en función de las distintas frecuencias, cuando se va elevando, digamos, pues nuestros estados de alteración emocional, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tranquilos, fijaos que igual que en el diagrama de Polk de la Tierra, en este de aquí abajo, vemos que por picos de frecuencia, cuando estamos en los 3 hercios y los 20 hercios, los 25 hercios, es cuando más paquetes de datos estamos recibiendo. De alguna manera, cuando estamos relajados, le damos más peso a nuestra intuición. Es decir, a nuestra vocecita esa que nos dice, oye, fulanito, que esto no lo has hecho bien. Y entonces tomamos el control de nuestra vida. Cuando estamos estresados, estamos con el cerebro pues a más frecuencia, estamos en un atasco, lo habéis vivido todos, y llegamos tarde al trabajo, a la oficina, y decimos, estoy muy nervioso, tengo que llegar. Y hay dos opciones. Una, me pongo más nervioso y veréis que lo hemos vivido todos, y hay alguien que se pone a pitar, a hacer ruido, a insultar, y se suben los ciclos cerebrales. Pues en esas actitudes no somos seres. Y perdonadme la expresión, nos comportamos de forma instintiva, de forma animal. Incluso muchos animales se ofenderían si decimos, ¿vale? Bien, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Y viceversa, es decir, cuando estamos relajados, estamos en un punto en el que cada vez somos más seres de luz, y esto quiero que lo sepáis, más sutiles en la energía,
somos más amor, pero también somos más eficientes. Por tanto, fijaos que contaban de San Francisco de Asís, que se le acercaban los pajarillos y se le ponían a cantar, ¿sabéis, no? Y se le acercaban los animalitos y les dejaba que les acariciase, hasta las fieras del campo. Con lo cual, ¿qué es lo que percibían los animalitos en San Francisco de Asís? Que estaba conectado con su centro, que estaba conectado con su sistema, que estaba conectado con el universo. Fijaos qué bonito es. Bueno, pues vosotros, cada uno, y yo, y todos, ahora mismo somos un multiverso de frecuencias que, bueno, en la mayoría estamos en convergencia armónica. Y esas frecuencias están aquí, y están ahora, y nos hacen transportar justo al punto donde el número de transacciones por segundo es más elevado. Así que estamos todos en el diagrama de Polk ahora. Estamos todos canalizando. Cuando la canalización se realiza de forma continuada a lo largo del tiempo, pues esas modificaciones son las que van sanando desde dentro y modificando nuestros centros gestores y haciéndonos cada vez pues más seres. No reses, sino seres. ¿Vale? Hay un estudio que quiero que sepáis que tenemos en el equipo StarViewer que claramente pues para nosotros ha sido importantísimo descubrir que el ADN, la estructura de nuestro ADN, retroalimenta también con esta estructura y tiene una estructura de sucesión Fibonacci. Esa comprobación de estructura sucesión Fibonacci implica que tiene una estructura fractal y por tanto encaja también con toda la lógica del universo. Suena esto de como es arriba es abajo y viceversa. Como somos nosotros, interactuamos con el universo. Cuando Fred Alan Wolf, no sé si lo habéis leído, el del secreto y todo esto, es otro físico cuántico, os habla de que con el pensamiento podemos cambiar la realidad, se refiere precisamente no solo al pensamiento, como ha dicho Arthur, sino a la acción, a la coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras imágenes y nuestras palabras, porque con el verbo estamos creando. Y cuando nuestras palabras no son conscientes a nuestras emociones y a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, lo que estamos es descreando. Estamos haciendo una apoptosis personal. Y fijaos, la apoptosis es la muerte, nos estamos autolisiando. Cuando insultamos a alguien y le deseamos lo peor y nos dejamos llevar del odio, de la ira, de los procesos negativos, lo que estamos es renunciando a ser felices. Estamos renunciando a crear. Y sobre todo, lo más triste es que nos estamos matando. No le estamos haciendo daño al otro, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Bien, bueno, esto que vais a ver es todo el conocimiento que vino codificado. Yo, de los